Se graduó en 1989 de la Universidad de San Carlos y realizó sus prácticas médicas en Estados Unidos, donde ha estudiado y ejercido en los últimos 25 años. En la Universidad de Denver desarrolló su carrera como profesor, investigador y médico. Ya conocieron un poco de la trayectoria del doctor Edwin Asturias y nosotros tenemos el gusto de recibirlo en 360, que como siempre lo decimos, es una visión completa del ser humano detrás del personaje, y en este programa serán 2 entregas. Vamos a conocer un poco de su carrera y por supuesto también hablaremos de esa información pertinente que todos los guatemaltecos debemos de manejar para tener criterios unificados. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por el espacio que nos brinda. Buenas noches, Susana, gusto en estar con usted. Doctor, queremos comenzar hablando de su carrera en los Estados Unidos. Entiendo que está trabajando en su momento antes de aceptar la invitación para regresar a Guatemala y encabezar esta comisión presidencial ante la pandemia del COVID-19 como pediatra y epidemiólogo en el Hospital para Niños en Colorado, Estados Unidos. Sí, Susana, yo soy médico, pediatra e infectólogo, así como epidemiólogo en la Universidad de Colorado y en el Hospital de Niños. Más o menos dedico un 20-30% de mi tiempo a ver pacientes, a ser uno de los infectólogos que trabaja con infecciones serias dentro del hospital, un hospital que le sirve a 5 estados del área de las montañas, y somos considerados uno de los 10 mejores hospitales de pediatría de los Estados Unidos. Al mismo tiempo soy profesor de epidemiología y dedico el resto de mi tiempo a hacer tanto investigación como trabajo en salud pública que tiene que ver con epidemias, con vacunas y con todo el aspecto de ayudar a poblaciones, sobre todo de países como Guatemala, en Latinoamérica y en otros países del mundo. Doctor, tomando en cuenta su expertise, ¿cómo recibe la parte humana ese hombre que ha estado trabajando muy de la mano en investigaciones, estudiando y por supuesto también sirviendo a la parte médica? ¿Cómo es que usted entiende esta situación que ya el año anterior comenzaba a escucharse del otro lado del planeta? Bueno, cuando comenzamos a escuchar que venía esta infección rara, que aparecía como neumonías en China, comenzó a preocuparnos como esos pequeños casos de influenza que a veces se dan en diferentes países y que nos preocupan que puedan tornarse en una epidemia o pandemia. Pero ya para la mitad de enero sabíamos que esto podía convertirse en una epidemia de proporciones mundiales. Tomando en cuenta el panorama que todos estábamos viviendo a finales del año anterior, 2019, y cuando veíamos tan lejos esta pandemia, que bueno, yo lo recuerdo muy bien, que la Organización Mundial de la Salud no daba por sentado y que estaba haciéndonos la corrección, corrigiendo la plana a muchos medios de comunicación que estaban aventurándose a señalar que esto era una pandemia, pero conforme avanzaron los meses, sin ni siquiera imaginarlo, ya la teníamos aquí en Latinoamérica. Cuéntenos un poco de la historia de cómo es que a usted lo contactan por parte de la presidencia guatemalteca para poder tomar este reto que es estar al frente de la pre-COVID. Bueno, Susana, yo, como usted sabe, estaba trabajando en el Hospital de Niños. Allí, obviamente, vimos en los Estados Unidos venir la epidemia mucho antes que en América Latina y que Guatemala. Y fui parte del equipo que estuvo trabajando en las guías y en todo el trabajo de organizar el hospital, y la respuesta que tuvimos en el estado de Colorado, que ha manejado esta epidemia de una manera muy buena, al punto que ya hemos logrado abrir mucho de la parte económica del estado, ¿no? Pero en ese mismo momento, cuando aparece el primer caso en Guatemala, el 13 de marzo, yo me preocupo porque ya he experimentado a ese momento qué ha pasado en otros lugares y sabemos que esto se iba a convertir en una epidemia en un país donde el sistema de salud tiene muchas deficiencias y que no ha tenido una inversión importante durante varias décadas. Mi compromiso siempre ha estado con Guatemala y en ese momento traté de trabajar con la Asociación de Infectólogos, que hicimos ya unas guías para niños, unas guías para el tratamiento de adultos, y estuvimos apoyando en el análisis a través de las redes sociales
alertando tanto a la población como al gobierno de cómo esa epidemia iba caminando. Obviamente vimos el importante encierro que el presidente le pidió, o confinamiento que el presidente le pidió a la población y que ayudó mucho al aplanamiento inicial de esa epidemia. Pero cuando ya comienza a aumentar el número de casos, creo que hay una preocupación dentro del gobierno de la necesidad de tener un apoyo técnico en este proceso. Y realmente yo estaba un domingo desayunando con mi familia y recibo un mensaje del presidente que me pide hablar y atiendo su llamado, y en la llamada era para hacerme saber cómo la situación estaba en ese momento y si yo estuviera dispuesto a liderar una comisión que él tenía en mente para apoyarlo técnicamente y articular ese esfuerzo que todos los guatemaltecos tenemos que hacer en esta pandemia. Obviamente con la entrega que he tenido a mi país y con la convicción de que uno debe estar ahí en la arena, no solo ver del graderío, decido que esto es lo que tengo que hacer en este momento en mi vida y que no me podría perdonar el no estar trabajando para Guatemala en este momento. No es fácil familiarizarse con las siglas, con estas comisiones. Bueno, yo siempre he dicho que tenemos comisiones de las comisiones, eso refiriéndome en muchas ocasiones al Congreso de la República o ni hablar de estas leyes que al final, como periodista siempre he señalado que de nada nos sirve tener tantas leyes si no sabemos, uno, interpretarlas de la forma correcta y dos, aplicarlas como la ciudadanía lo necesita. Pero en este caso que es COPRECOVID, no pre-COVID, como a veces se nos suelen confundir las letras, también nos pasa lo mismo como seres humanos a la hora de enfrentar algo totalmente nuevo como una pandemia que históricamente hace mucho que la humanidad no lo hacía y mucho menos de la forma en cómo nos está afectando. ¿Cuál es el objetivo principal de la COPRECOVID? Su objetivo principal es ser ese ente técnico que ayuda rápidamente a traer evidencia científica, epidemiológica, que analiza cómo está la situación y le provee tanto al Ministerio de Salud como al presidente y a otras instituciones esa coordinación y esas estrategias que pueden ayudar a combatir la epidemia. Le voy a dar un ejemplo. Hemos tenido, por ejemplo, un aumento en el número de pruebas hasta hace unas semanas. Llegamos a un tope de alrededor de 1.500 a 1.700 pruebas. Una de las primeras acciones que he tomado fue analizar cómo podíamos aumentar ese número de pruebas, cómo podíamos hacer que llegaran también a los departamentos de la República, que no tuviera que estar todo centralizado en los laboratorios del Departamento de Guatemala. Y ese análisis nos hizo trabajar con laboratorios del Roosevelt y del Ix para tratar de probar este antígeno que sabíamos que era una nueva prueba que podía ayudarnos cabalmente en ese proceso. Y a partir de eso, la comisión toma esos datos, los analiza rápidamente y en conjunto con el ministerio crea una guía nacional que ahora nos va a permitir que esas pruebas puedan ser hechas en diferentes partes de la República y que tengan un resultado más rápido y a menos costo. Ese es el tipo de acción que ejemplifica lo que la Comisión hace. Al mismo tiempo estamos trabajando con el sector de la cooperación internacional, estamos revisando los protocolos que ya comienzan a hacerse, como el protocolo del ensayo del Transmetro. Estamos trabajando al mismo tiempo en ver cómo aumentamos y coordinamos con las escuelas de medicina para graduar médicos que necesitamos y enfermeras que necesitamos para este sistema. En fin, hay unas múltiples oportunidades y retos que tiene el sistema que la Comisión viene a facilitar y articular. Doctor, usted lo decía al principio y es que es una inversión que debería de tener como antelación 50 años, que es lo que estamos viendo en un modelo muy identificado en Centroamérica, que sería el país de Costa Rica, que sí se preocupó, pero también se ocupó en invertir en su sistema de salud, y por eso es que vemos cifras y acciones y respuestas totalmente distintas. Pero yo siempre pienso que no se trata de compararnos para criticar y para señalar, se trata de hacer comparaciones para poder analizar y por supuesto llevar a una reflexión que esté de la mano con la acción. Ha sido una reorganización que han tenido ustedes que tomar
de la mano, COPRECOVID, con el Ejecutivo y por supuesto el trabajo interinstitucional. Usted ya lo mencionaba, todos estos ensayos que se están haciendo, pero hablaba de las pruebas que se han señalado muchísimo en las redes sociales. Me parece, no sé, usted está en toda la libertad de corregirme, doctor, que hay mucha desinformación, y no quiero señalar a ningún sector, sino en general, incluyendo a nosotros, los ciudadanos, a los medios de comunicación. ¿Cómo podríamos decir que estamos en este momento encaminados para entender el tema de las pruebas? Porque muchos hablan de que deberíamos de tener, incluso usted me parece que lo ha dicho y lo ha señalado, de las 5.000 pruebas. Pero ojo al dato también, que yo creo que de esas pruebas debemos de tomar en cuenta que no todas en general son utilizadas para hacer un diagnóstico nuevo del COVID-19. También recordemos que tenemos a muchos ciudadanos que ya están en hospitales de la red pública, que necesitamos saber si ya salieron de la etapa de peligro, si ya los podemos declarar como personas recuperadas. ¿Nos podría explicar un poquito así como con manzanitas para que podamos entender? Claro que sí. Y tal vez el primer mensaje importante es quién debe hacerse una prueba. Cuando uno tiene pocas pruebas en un sistema, uno debe dedicar esas pruebas a dos cosas importantes: al diagnóstico de personas que pueden ser hospitalizadas, que necesitan ser atendidas en un centro de atención de salud, porque queremos saber cómo tratarla mejor. O sea, nos sirve para el tratamiento de este paciente y para estar seguros que tiene, por ejemplo, el COVID-19 o no. Y la segunda razón de importancia de pruebas es identificar y seguir esos brotes de enfermedad. Cuando existen pequeñas epidemias, ya sea en una empresa o en una comunidad, y poder tratar de contener el contagio en ese lugar. Y entonces lo que debemos pedir es que las personas no vayan a hacerse una prueba si, por ejemplo, piensan que tal vez estuvieron en contacto con alguien o que tienen síntomas muy leves, porque si usted tiene una sintomatología muy suave de la enfermedad, usted lo mejor que puede hacerse es quedar en casa y no contagiar. Y en este momento utilizar las pruebas en las personas que más lo necesitan. Cuando en el futuro tengamos mucho más pruebas y las pruebas sean mucho más económicas, es posible que vayamos a ir masificando o haciendo que toda persona que quiera pueda tomarse esas pruebas, pero no en este momento. Y al principio tenemos que comprender también que cuando el gobierno puso el confinamiento y la mayoría de las personas que teníamos infectadas, queríamos contenerlas, queríamos evitar que regresaran a su casa y fueran a contagiar a más personas. Y por eso es que se usaba no solo la prueba positiva, sino que queríamos estar seguros que con varias pruebas adicionales esa persona regresara ya cuando estaba negativa. Pero eso nos llevó a un problema, y eso fue cuando la epidemia comenzó a aumentar en más casos. Una de cada 6 pruebas más o menos estaba siendo usada para tratar de confirmar que esa persona se volvía negativa. Y eso de alguna manera era un desperdicio de pruebas, porque necesitábamos esas pruebas para diagnosticar nuevos casos y no tratar de confirmar a las personas que fueran negativas. Pero al mismo tiempo salió nueva información científica que nos dice ahora que la mayoría de personas que se infectan con este virus, a menos que usted esté en el hospital todavía, para el día 10 ya no son infecciosas. Y esos son estudios hechos en Corea, donde muestran de que si usted es todavía positivo para el día 10 o 14 y regresa a su casa, la probabilidad de que usted infecte a uno de sus contactos es 0. Entonces, eso nos deja saber muy claramente de que no necesitamos esa prueba de control, no necesitamos esa prueba negativa en la mayoría de personas. Hay algunas excepciones, por ejemplo, si usted es un paciente con diálisis, o usted es una persona que tiene alguna inmunodeficiencia, o usted es personal de salud, si queremos estar seguros que usted es negativo antes de que pueda llegar o contagiar a otras personas. Estaba investigando y encontré que, tomando como base información de las pruebas realizadas hasta hace una semana, de cada 5 guatemaltecos, 1 resultaba siendo COVID-19 positivo. Doctor, se me ha hecho muy corto el tiempo, tenemos que ir a la pausa comercial, pero para ir cerrando este tema de las pruebas, al volver quisiera que nos respondiera a la pregunta que en este momento está rondando muchísimo en los ciudadanos guatemaltecos: es ¿qué hacer si me están ofreciendo pruebas fuera del sistema de salud autorizado? Volvemos con esa respuesta. Muchísimas gracias al doctor Asturias en 360. Ya volvemos.
Seguimos conversando con el director ejecutivo de la COPRE COVID, el doctor Asturias, quien amablemente nos ha dado este espacio para poder ir aclarando dudas y que por supuesto todos vayamos entendiendo. Nos quedamos con una pregunta en el corte comercial y esto tenía que ver de la mano con toda esta información que nos están lanzando, incluso en WhatsApp, en redes sociales, de ofrecimientos de pruebas. ¿Qué debemos de hacer los ciudadanos? Seguir las guías nacionales, seguir lo que el Ministerio de Salud está dictando para que los laboratorios hagan estas pruebas correctamente. Y le voy a explicar por qué. Porque los datos que tenemos hasta ahorita, por ejemplo, del uso de una prueba de antígeno, que es esta nueva prueba que pusimos en marcha para tratar de hacer más pruebas en toda la República, tiene una ventaja, y es que es una prueba rápida que puede diagnosticarnos más o menos 3 de cada 4 casos con COVID y necesitamos, lo que son negativos, tener que correrles una prueba que llamamos molecular o PCR. Pero esos ensayos o esos estudios fueron probados en pacientes de los hospitales cuando iban con síntomas. Pero si usted de repente es una persona que, por ejemplo, dice, yo estuve en contacto con una persona con COVID y quiero hacerme esta prueba de antígeno, si usted va a hacerse esa prueba en un laboratorio privado sin tener una clara razón por la cual debe hacérsela y a qué día debe hacérsela, puede que le resulte negativa y eso le va a dejar una sensación de que usted se siente cómodo, que usted está negativo, pero no significa que esa prueba, por ejemplo, esa enfermedad no se vaya a poner positiva en 5 días o en 7 días. Entonces, el tomar la decisión personal de hacerse la prueba sin una guía médica nos lleva a una falsa sensación de seguridad. Y entonces uno puede decir, yo no tengo la prueba negativa, no estoy contagioso y por tanto terminar contagiando a personas que usted quiere y que no quisiera que se complicara. Doctor, hay un tema que no manejamos y es que la verdad no tenemos toda la información que ustedes afortunadamente sí, los que están en primera línea, usted como director ejecutivo de esta comisión presidencial, queremos entender estas acciones importantes que se están tomando por parte no solo del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, sino que también de ustedes como comisión. ¿Qué es esto de las cepas de un virus? Porque yo como ciudadana pienso en el virus COVID-19 y entiendo que es parte de la pandemia y no me imagino que puede tener diferentes cepas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, todos los virus son lo que son porque ellos son capaces de mutar con el tiempo. De hecho, este virus, prácticamente la razón que pudo entrar al sistema humano, al cuerpo humano, fue porque se adaptó. O sea, tuvo un cambio en su genética que hizo que pudiera usar parte de la maquinaria y de nuestras células para poder entrar e infectarnos. Y el virus lo que hace es que con el tiempo, mientras más personas se contagian, a veces va recambiando un poco su cobertura. O sea, el virus tiene una capa cobertora y su corazón, y en esa capa cobertora a veces la cambia un poquito, como que se comience a disfrazar para que poder transmitir de una mejor manera. Y entonces es importante estar evaluando estas cepas. Nosotros le llamamos secuencias genéticas, o sea, saber exactamente cómo está conformada esa capa y cuánto ha cambiado del virus original que teníamos, ¿no? Entonces, esa evaluación genética, que ahora tenemos la capacidad de hacerlo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, nuestros expertos como el doctor Araton y otros están tratando de mandar parte de estos virus para entender un poquito qué tan diferente es del virus que inició. En su mayoría creemos que este virus probablemente sigue siendo en su mayoría el mismo que estaba antes, pero es posible que haya algunos recambios ya que debiéramos estar alertas. Al entender y tener esta información, la evaluación genética de las cepas y saber si ha existido un cambio genético en el virus, ¿hay un tratamiento diferente? Y por eso es que ustedes necesitan saber para entender el abordaje que se le va a dar como personal médico a los pacientes de COVID. Sí, el tratamiento tal vez no va a ser diferente porque los tratamientos que se están realizando regularmente van hacia las partes más conservadas del virus, pero va a ser importante, por ejemplo, si se desarrolla una vacuna, porque la vacuna puede ser que tenga que encajar perfectamente con el virus y eso va a ser importante. También es importante para las pruebas que estamos realizando, porque muchas de estas pruebas están basadas en un virus que, digamos, una compañía de Corea pudo haber desarrollado y ellos tomaron el virus que estaban viendo en Corea en ese momento para desarrollar la prueba.
Si el virus recambiara mucho, las pruebas pueden no comportarse de la misma manera aquí en Guatemala de lo que estaban en otros países. Por eso es tan importante tener esa información. Doctor, hablemos ahora de los ensayos de esta nueva normalidad, el transurbano, que ya este fin de semana que recién pasó se hicieron las pruebas y muchas personas están a favor o en contra. ¿Cuál es su punto de vista como epidemiólogo y también de lo que ya se realizó con el Transmetro? Bueno, para mí estos ensayos controlados son muy importantes porque nos dicen, nos ponen a prueba de cómo un sistema como el Transmetro se ordena y hace lo que tiene que hacer para proteger a sus ciudadanos que van a moverse en ese sistema de transporte. 1.500 ciudadanos, sabemos que algunas líneas se comportaron mejor que otras, ¿no? Y eso nos ayuda a rectificar, nos ayuda a saber qué en el protocolo se diseñó bien y qué en el protocolo necesitamos reforzar. Y entonces en el momento que se abre el Transmetro, uno ya puede haber corregido esas cosas de manera que nosotros mantengamos la seguridad de los ciudadanos como nuestro principal objetivo. Así debiera ser con casi todos los sectores que vamos a ir reactivando, es tratar de poner a ensayo o a prueba esos protocolos que se están diseñando para evitar que haya contagios lo más que se pueda. Si hay que decidir entre reactivación económica y salud, como doctor, ¿cuál es su recomendación? Las dos. No hay una sin otra. Si no tenemos una economía fuerte y no reactivamos la economía, la salud va a sufrir mucho. Si por el otro lado solo priorizamos la economía y dejamos que esta epidemia avance y se vuelva más intensa, la economía va a sufrir a pesar de que creamos que con la reapertura las cosas van a ser mejor. Esto es un balance. Aquí tenemos que mantener los dos objetivos constantemente. ¿Cómo bajamos la curva? Y en el momento que bajemos la curva, ¿qué tenemos que hacer para reactivar esa economía, evitando que esa curva vuelva a aparecer o por lo menos se mantenga controlada? Un terremoto no puede predecirse. No podemos decir que en un mes tendremos un terremoto en unas horas. El tema de la pandemia tampoco lo teníamos tan consciente y que iba a suceder, pero ya estando dentro de esta tormenta llamada pandemia, estaba leyendo, hay un par de artículos donde hay varios epidemiólogos que coinciden que en nuestro país podríamos tener alrededor de los meses de julio y agosto una de las curvas más altas. ¿Esto es cierto? Todo dependerá de cómo como guatemaltecos decidamos mantener esas reglas que sabemos que han funcionado. Esa distancia social, ese lavado de manos consciente, la mascarilla todo el tiempo y tratar de no salir si no es necesario. Si hacemos eso cada uno de nosotros y las empresas nos ayudan en los centros de trabajo y todos estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, es posible que podamos manejar esta curva de contagio lo mejor posible. Siempre van a haber pequeños brotes, pero si nos disciplinamos vamos a poder salir adelante. Hay cosas que pueden hacer que la curva se levante de nuevo y tengamos una curva mucho más alta, y eso es cuando concentremos a las personas de nuevo. ¿Y qué va a concentrar a las personas? El regreso de las escuelas, el regreso de los colegios, las actividades de conciertos, las actividades de teatros, donde básicamente nos vamos a ver una película 100 o 150 gentes juntas, las fiestas grandes. Todo eso hace que en esas concentraciones haya más probabilidad de infectarse. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes que esas son las actividades que debemos tratar de evitar hasta que tengamos controlada esta epidemia. Doctor, ahora que habla de concentración, se viene a mi mente estas situaciones de aglomeración en el transporte público. Yo entiendo que no somos un país desarrollado, tampoco me gusta etiquetarlo de otra forma. Pienso que somos un país en vías de desarrollo, pero tenemos que tomar en cuenta que en otras áreas del mundo el sistema público es totalmente distinto, pero también la cultura y la forma tan ordenada y guardando la distancia, porque antes de la pandemia del COVID-19, entendamos que también teníamos este riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedades. Muchas personas se subían a los autobuses, se aglomeraban. Bueno, teníamos pérdidas
de ciudadanos que iban colgando en las puertas porque el autobús arrancaba o iban a gran velocidad, accidentes, en fin. A lo que voy con esto es, si usted ve positivo estos cambios, no solo por una pandemia, sino que en general, porque estaríamos también previniendo muchos problemas en el sistema de transporte público. Y esa es la gran oportunidad que tenemos, Susana. La gran oportunidad es que este virus nos va a enseñar a que hay cosas que podemos modificar y que podemos hacer mejor para todos los ciudadanos. Yo no quisiera ver un bus más que la gente va colgada y aglomerada de la manera tan insegura en la que transitamos. Yo quisiera ver que a partir de esta pandemia no exista una persona que pueda transitar en un bus donde no se siente cómoda y segura, no solo desde el punto de vista del contagio, pero desde el punto de vista de su seguridad. Quisiera ver que los centros de trabajo protegen a sus trabajadores porque son su mejor recurso. Y por tanto, yo creo que esta pandemia nos va a llevar a concientizarnos que proteger a las personas es un elemento vital para la economía. Doctor, hay una creencia y esta se la tengo que plantear, porque aquí no tenemos que presentarnos como sabilotojos. Más vale levantar la mano y estoy segura que muchos ciudadanos y ciudadanas han de tener esta duda. Y es que desde pequeños se nos ha criado con la idea de que, bueno, nuestros hijos, entre menos cuidadosos seamos, es decir, que les permitamos explorar su entorno, ellos van a ir desarrollando mejor sus defensas. Y es así como también se nos habla, y bueno, esta creencia de hecho la implementaron en Suecia, donde decían, bueno, vamos a convivir con el virus, porque esto nos va a ayudar a fortalecer el sistema y que hayan mayores defensas. ¿Qué hay de cierto en esto? Es decir, si yo tengo bien mi sistema inmunológico, no tengo antecedentes, ni tampoco padezco una enfermedad crónica, es decir, no soy de alto riesgo, ¿es cierto que con solo tener mi sistema inmunológico óptimo, no estoy en riesgo de contraer el COVID-19? No, yo creo que aquí todo el mundo es susceptible al contagiarlo. La pregunta es, ¿está usted en más riesgo de complicaciones si se contagia del COVID-19? Y creo que aquí hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que hemos aprendido es que para alergias y para otras infecciones bacterianas, es bueno que los niños exploren y estén en contacto con, digamos, el ambiente, porque eso hace que ellos tengan la posibilidad de desarrollar una mejor inmunidad, lo que llamamos un microbioma, que es la convivencia nuestra con las bacterias buenas que tenemos en el cuerpo. Pero a nivel de infecciones como esta, como la influenza, como el coronavirus, es muy claro que ponen un riesgo importante para el resto de la población. Y ahí es donde las vacunas, o en este caso cuando no tenemos una vacuna, las normas que ayudan a evitar el contagio son tan importantes para proteger de las consecuencias a las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Doctor, ¿algún último mensaje que usted quiera dar como director ejecutivo de esta comisión presidencial designada para enfrentar la pandemia del COVID-19 para todos los ciudadanos guatemaltecos que al final del día, independientemente de diferencias religiosas, ideológicas, económicas, estamos en un mismo barco y todos debemos de trabajar, sí con la distancia social, pero conscientes de que emocionalmente y responsablemente tenemos que estar conectados para que salgamos adelante? Sí, y yo creo que usted lo ha dicho, estamos en el mismo barco. Lo que creo que quisiera ver yo en Guatemala es que todos remáramos hacia el mismo lugar en este barco. Y todavía veo diferentes movimientos de remo, ¿no? Todavía no hemos encaminado el barco completamente hasta donde debiéramos ir para poder salir de esta pandemia. Pero tengo mucha confianza que los guatemaltecos poco a poco estamos adquiriendo esa conciencia de que es a través de esa contribución de cada uno de nosotros que las cosas van a mejorar. Es a través de que no solo veamos los errores, pero veamos cómo salimos adelante, cómo contribuimos cada uno de nosotros. Y yo lo que quiero recordarles es que probablemente en 3 años o en 10 años veamos para atrás, digamos, esta fue uno de los eventos más importantes que pudimos haber visto en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué hice yo para ayudar a la comunidad de guatemaltecos para que saliéramos de esta pandemia? Y es la pregunta que todo guatemalteco debe hacerse en este momento.
Excelente pregunta para poderla responder, para reflexionar y saber qué postura tomar y qué acción. Doctor Asturias, un gusto haber conversado con usted. Lo seguimos en las redes sociales constantemente en este espacio. Hemos puesto también la información en pantalla. Gracias por la interacción y por supuesto también la apertura a la prensa, que eso es tan importante. Le mandamos un abrazo. Gracias por el espacio. Esté segura. Bien. Gracias, doctor. Y bueno, nosotros nos vamos, como siempre, gracias por la sintonía. Será hasta una próxima edición de 360. Buenas noches y por favor, recuerde que calma no tiene que ser sinónimo de irresponsabilidad.